Bienvenidos, bienvenidas a Raíces de Autenticidad, un podcast donde exploramos el profundo viaje hacia la esencia de quienes somos a través de la sabiduría de las claves genéticas. Soy Alejandra San Martín, soy terapeuta Gestalt y terapeuta en sonido y guía de claves genéticas. Y en cada episodio te voy a estar guiando por un camino de autodescubrimiento, ayudándote a conectar con tu autenticidad y a transformar tus sombras en dones. Te invito a prepararte para sumergirte en un espacio de reflexión y de crecimiento donde cada palabra está diseñada para resonar con tu verdad interior. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Raíces de Autenticidad. Luego de varias semanas de ausencia por acá, vuelvo con la clave genética que rige el sol esta semana hasta el próximo jueves 21 en la noche más o menos. Hoy quiero invitarte a un espacio de profunda contemplación, porque vamos a hablar de algo que toca cada rincón de nuestra vida. ¿Qué es esto también de los compromisos? ¿Sí? Pero no solo los compromisos externos, que son esos acuerdos que hacemos con otros, sino los internos, eso que hacemos con nosotras y con nosotros mismos, con nuestros sueños, con nuestra integridad. Y este viaje nos va a llevar desde esta sombra del compromiso hasta el don de la competencia y al siddhi de la bondad, pudiendo explorar este poder transformador que trae esta clave genética 14, ¿sí? Y te invito a escuchar con el corazón abierto, porque esta no va a ser una conversación cualquiera. Es una invitación a encender una chispa que puede transformar tu vida desde adentro. A ver, desde el momento en que nacemos, el compromiso está presente. Venimos al mundo con una semilla de herida ancestral, ¿sí?, que viene grabada en nuestro ADN. Y este compromiso inicial no es consciente, pero es el que nos impulsa a lo largo de nuestra vida. Esa sensación de vacío, de incomodidad o de no saber quiénes somos tiene su origen acá mismo, ¿sí? Y sin embargo, muchas veces, en lugar de enfrentar estas preguntas esenciales, ¿qué hacemos? Nos perdemos en los compromisos externos. Y es importante diferenciar entre los compromisos externos, como por ejemplo ceder en una discusión o cambiar los planes por alguien más, y los internos, que son mucho más profundos. Porque comprometer nuestra integridad interna, nuestras verdades más esenciales, es sencillamente como apagar de a poquito ese fuego que llevamos adentro. Y reflexionemos un poco sobre los compromisos externos, ¿sí? Que creo que son cuestiones muy cotidianas, ¿sí? Quizás en apariencia pueden resultar insignificantes, ¿sí? Como cambiar un plan, ceder en una discusión, como les decía, o priorizar las necesidades de otras personas sobre las nuestras. Estas son acciones que, en su justa medida, forman parte de nuestra convivencia, del amor, de la empatía que tenemos por los demás, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esos compromisos externos se empiezan a convertir en una rutina, ¿no? En esto cotidiano que les decía. ¿Qué pasa cuando empiezan a definir nuestras vidas? Cuando se convierten en una forma de evitar eso que realmente siento y eso que realmente quiero. Porque es fácil justificarlos. Estoy siendo generosa, estoy pensando en los demás, sí, pero la generosidad no es genuina si viene desde un sacrificio de nuestra propia integridad interna. Cada vez que estamos eligiendo un compromiso externo que contradice de alguna forma mi verdad más profunda, algo en nosotras se apaga. Es como si ese fuego interno, esa chispa de autenticidad que nos conecta con nuestro propósito superior, se redujera a un pequeño susurro casi imperceptible. Y lo digo así bajito, para poder entender de qué estoy hablando, ¿no? Es como, de alguna manera, comprometer esa integridad interna.
Y en realidad eso no es algo que pasa de una manera abrupta, ¿sí? No es de un momento a otro, es un proceso lento, es una acumulación de alguna forma de estas pequeñas concesiones que vamos dando día tras día. Y cada vez que nos alejamos de nuestra verdad, cada vez que ignoramos lo que realmente sentimos, estamos construyendo una vida que no refleja quiénes somos. Y esta vida, aunque pueda parecer correcta, entre comillas, ¿sí? Desde afuera, le falta brillo, le falta vitalidad, le falta autenticidad. Y quiero que te preguntes, ¿cuántas veces sentiste que estabas viviendo una vida que no era realmente tuya? ¿Cuántas veces sentiste que ese papel que actúas en el mundo no refleja eso que llevas adentro? Porque esta sensación no surge de un día para otro. Es el resultado de una larga serie de compromisos internos, de pequeñas traiciones a nosotras mismas que con el tiempo nos llevan a olvidar quiénes somos realmente. Entonces, ¿cómo identificar si estamos viviendo desde esta sombra? Vamos a reflexionar un poco. ¿Cuántas veces dejamos de lado nuestros sueños por miedo o por comodidad? ¿Cuántas veces hemos aceptado una vida como de segunda categoría pensando que no había otra opción? Esta sombra se alimenta de una creencia limitante en nosotras mismas y nos convierte de alguna forma en espectadoras de nuestra propia vida, como si fuésemos una especie de mueble en el gran escenario del mundo. Pero hay algo profundamente liberador en esta reflexión, que nunca es demasiado tarde para cambiar. Aunque hayamos vivido años, incluso décadas desde este lugar de compromiso interno, siempre podemos volver a encender esa chispa. Siempre podemos reconectar con lo que somos en esencia. Y el primer paso es la honestidad radical con nosotras mismas. Porque no es fácil mirarse al espejo y reconocer las veces que dijimos que sí, cuando en realidad queríamos decir que no. Pero es en esa honestidad donde vamos a encontrar el inicio de nuestra libertad. Reconociendo nuestros patrones, al ver esas formas que adoptamos en las que terminamos apagando nuestro fuego, empezamos a recuperar nuestro poder. Y este proceso no es un rechazo al mundo exterior ni a los compromisos que hacemos con otros. No tiene nada que ver con eso, sino más bien un cambio de perspectiva. Es aprender a priorizar nuestra integridad interna, nuestra verdad, sin perder de vista el amor y la conexión con los demás. Y es un equilibrio delicado, pero es profundamente transformador. Imagínate a vos misma cuidando una chispa en medio de un bosque oscuro. Y esa chispa es chiquita, es frágil, pero tiene el potencial de convertirse en un fuego que ilumine todo a su alrededor. Así es nuestra autenticidad. Cuando la ignoramos, cuando la sofocamos con compromisos que no nos honran, esa chispa parece desaparecer, pero nunca se apaga del todo. Siempre está ahí, esperando a que la alimentes, a que la cuides, a que la dejes crecer. El compromiso interno es como ver esa chispa y decidir que vale la pena protegerla. Es elegir una y otra vez vivir desde nuestra verdad, incluso cuando el mundo exterior nos presiona para conformarnos. Es tener el coraje de escuchar nuestra voz interna y actuar en consecuencia, sabiendo que este acto de valentía no solo nos beneficia a nosotras, sino que también enciende un fuego que puede inspirar a otros. Otro de los aspectos que trae esta sombra es el concepto de trabajo. Y la palabra trabajo en su origen está asociada al esfuerzo físico, al sacrificio, a las condiciones difíciles, ¿sí? Pero podemos tomarla de una manera diferente, como desde qué actitud te vas a tomar tu tarea. Y esta sombra del compromiso está muy asociada a esto del trabajo que cumplo en mi día a día, ¿sí? Y les comparto un extracto muy interesante del libro en el que Richard nos dice lo siguiente. El compromiso comienza muy dentro de nosotros cuando somos muy niños y heredamos las sombras de nuestros padres y de nuestros maestros.
Muchas personas sueñan y aspiran a la grandeza cuando son jóvenes, pero la mayoría de ellas, al llegar a los 40, ha abandonado sus propios sueños. Muchos se bajan del carro de los sueños aún más temprano, y algunos ni siquiera se han subido alguna vez. La mayoría de nuestros niños en el mundo actual crecen soñando ser estrellas de fútbol o cantantes famosos. Y la mayoría de los adultos miran esos sueños como una fase normal de la vida de una persona. Sin embargo, esos jóvenes están proyectando su propia e inherente necesidad de destacar en algún área de la vida. Este tipo de aspiración soñadora temprana, en realidad, está apuntando hacia una frecuencia vibratoria muy alta, y si puede mantenerse, aprovecharse y enfocarse en la dirección adecuada, podría llevar a esos niños por el camino de la excelencia. Pero la triste verdad es que los sueños de la mayoría de estos niños se han cercenado en las escuelas gracias a una monotonía sin fin que es la característica de los planes educativos curriculares. En la escuela, la mayoría de los niños aprenden a asociar trabajo con aburrimiento, esfuerzo y pesadez. El problema de los sistemas escolares modernos es que tienden a homogeneizar a los niños, considerándolos un cuerpo colectivo que necesita ser educado en vez de tratarlos como individuos diferentes. La mayoría de los niños simplemente no encajan en absoluto con este tipo de escuela. Además, si sus padres no creen en ellos mismos, les será aún más difícil poder inspirar creativamente a sus hijos. Es fácil imaginar, por lo tanto, por qué los seres humanos no podemos mantener el entusiasmo de nuestros sueños hasta nuestra edad adulta, que curiosamente es el tiempo en que más necesitamos de ese entusiasmo. Respiremos profundo hacia el vientre. Esta es una realidad bastante común todavía hoy en día. El sistema educativo intenta, ¿no? Hay un meme que habla, o un dibujo más bien, que muestra cómo los niños vienen con distintos globitos, ¿no? Como distintos pensamientos sería, y la maestra lo que hace es recortarlos todos iguales, ¿no? Pero imagínense, por ejemplo, una escuela donde cada niño pueda desarrollar su genio interior, que pueda poner foco en eso que le da curiosidad en el momento, que pueda ser simplemente quien es. Quizá pueda sonar una utopía para algunos de quienes están escuchando, pero conozco una escuela donde esto es el cotidiano. Y es a donde estamos mandando a nuestro hijo pequeño. La metodología que usan acá en esta escuela es la que llaman educación viva. Y la educación viva se basa en un principio que es fundamental, que cada niño es único. Y su desarrollo no puede ajustarse a un molde homogéneo, ¿sí? Y propone un enfoque donde el aprendizaje fluye desde la curiosidad natural, desde el juego, desde la conexión con la vida misma, con la naturaleza. Y este enfoque no solamente permite que las niñas mantengan viva esa chispa de entusiasmo, sino que también honra su individualidad. Imagínate un espacio educativo donde las preguntas no se sofocan, sino que se celebran. Donde soñar con ser cantante o futbolista no se ve como una fase, sino como una expresión legítima del deseo de destacar y de crear. A mí me emociona muchísimo que exista una propuesta como esta hoy en día para las niñas. Pero bueno, volviendo un poco a cada uno, a cada una, te pregunto, ¿te acordás de tus sueños de la niñez? ¿En qué momento dejaste de creer que eran posibles? Y te invito a algo en esta reflexión, que es recordar volver a pasar por el corazón, volver a ese lugar de la niñez en donde todo parecía posible, donde
nuestros sueños no estaban limitados por el deber ser o el no se puede. Quizás en algún momento apagamos esa chispa porque el mundo nos convenció de que no era realista, de que era infantil eso que estábamos pensando o proyectando. Pero quiero decirte algo. Esa chispa nunca desaparece del todo. Está ahí, esperando a que la vuelvas a mirar, a que le des espacio para arder. Porque así como la educación viva sostiene la individualidad y la curiosidad de las niñas, ¿qué pasaría si nos permitiéramos también educarnos a nosotros mismos desde ese lugar? Quizás ese camino hacia nuestros sueños no sea entonces una utopía, sino una posibilidad que empieza cuando volvemos a creer, cuando decidimos escuchar esa voz interna que nos dice que es posible. Y la pregunta queda en el aire. ¿Y si hoy volvieras a soñar como lo hacías de niña, qué harías diferente? Quizá el primer paso sea tan simple como volver a creer en vos misma. Porque, a ver, es bien distinto hacer algo que no te gusta porque la sociedad te presiona de alguna forma a hacerlo. Y por el otro lado, hacer eso que no te gusta porque es lo que te lleva hacia tus sueños. Es una diferencia abismal, ¿verdad? Una que no solo se siente en la mente, sino en el cuerpo, en el corazón. Porque cuando hacemos algo que no nos gusta, porque sentimos esa presión externa de alguna manera, ¿sí? Hay una contracción, hay una resistencia. Es como si nuestro ser entero se negara a avanzar, como si cada célula en nosotras supiera que estábamos apagando un poquito más nuestra verdad. Pero cuando hacemos algo que no nos gusta porque sabemos que nos lleva hacia nuestros sueños, la experiencia cambia por completo. Y sí, puede haber incomodidad, esfuerzo, inclusive cansancio, pero atrás de todo eso hay una chispa de entusiasmo. Y esa chispa nos recuerda por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y nos impulsa a cruzar los desafíos, y no desde la obligación, sino desde este lugar de propósito. ¿Lo sentís? Es como si el peso del tengo que se transformara en la fuerza del quiero. Porque cuando algo nace desde adentro, cuando sabemos que cada paso, por más difícil que sea, nos acerca a eso que realmente anhelamos, ese esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una herramienta para construir lo que soñamos. Entonces, tal vez la pregunta no sea solo si estás haciendo algo que no te gusta, sino desde dónde lo estás haciendo. ¿Es desde la presión, el deber, la conformidad? ¿O es desde esta convicción de que eso te está llevando hacia algo más grande, más auténtico y más tuyo? Porque ahí, en esa diferencia, está la clave para sostenernos incluso en los momentos difíciles. Y ahí, en ese propósito, es donde se enciende la verdadera fuerza para avanzar. Es en ese punto de inflexión donde dejamos de actuar desde la presión externa y empezamos a movernos desde nuestra convicción interna. Ahí es cuando esto empieza a transformarse, porque ya no se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Y es ahí donde pasamos de la contracción de la sombra a la expansión del don, porque cada decisión alineada con nuestra verdad enciende esa chispa de autenticidad que habita en nosotros. Y esta clave genética se llama rebosante de prosperidad. Y la prosperidad no tiene que ver únicamente con el éxito material. Se trata más bien de una riqueza interna que surge cuando vivimos desde nuestra verdad, cuando cada acción está impregnada de propósito, de amor. Y este es el inicio del don de la competencia. Y no la competencia desde el sentido de competir unos con otros, sino de la competencia de ese ser competente, ¿sí? Y es ese ser competente que no es para superar a otros, sino para estar en alineación con nuestra verdadera esencia,
conectando nuestro talento con el propósito más elevado que podemos ofrecer. Y la competencia es, como dice en el libro, la cualidad que acompaña a las personas que aman lo que hacen. Es esa energía que surge cuando encontramos algo que nos enciende desde adentro. Algo que no solo hacemos por necesidad o por cumplir, sino porque al hacerlo sentimos que estamos en conexión profunda con nuestra verdad. Y es una fuerza magnética que no puede ser fingida ni forzada, que simplemente fluye. Cuando amamos lo que hacemos, ese amor impregna cada detalle, cada gesto, cada momento que dedicamos a eso. Y no importa si es algo grande o es algo pequeño, lo hacemos con cuidado, con entusiasmo, con presencia. Y esa calidad se siente. Es como si el amor que ponemos en nuestro trabajo se transmitiera más allá de nosotras, tocando a quienes interactúan con esa labor, ¿sí? Inspirándolos también incluso a conectar con su propia autenticidad. ¿Y cuándo fue la última vez que sentiste esa sensación? Ese momento en el que estabas tan inmersa en lo que estabas haciendo que el tiempo parecía desaparecer. Cuando lo que estabas creando no era solo una tarea, sino una expresión de algo mucho más grande, más profundo. Ese es el verdadero poder de la competencia, que no solo nos lleva a hacer las cosas bien, sino que nos transforma mientras las hacemos, elevándonos y alineándonos. Es como yo haciendo este podcast. Es de verdad, cada vez que hago un episodio me transforma mientras lo hago. Pero bueno, también acá hay una invitación implícita en esta reflexión, que si no amás lo que haces ahora, no significa que estés perdida, ¿sí? Ojo. Esta competencia no es solamente para quienes encontraron ya su pasión, ¿sí? Sino que es un don que se va cultivando. Y esta es una invitación a empezar a mirar con más amor eso que haces, a buscar ese pequeño destello de entusiasmo, esa chispa que puede convertirse en un fuego si la nutrimos. Amar lo que hacemos no siempre significa cambiar todo al toque, ¿sí? Tipo de un momento a otro, cambio, no. A veces empieza con cambiar simplemente nuestra perspectiva, con elegir enfocarnos en lo que aporta sentido, aunque sea chiquititito. Es esa capacidad de poder transformar lo ordinario en extraordinario, de encontrar propósito incluso en las tareas más simples. Porque cuando nos permitimos amar lo que hacemos, empezamos a descubrir que verdadero amor está menos en el qué y más en el cómo. Y ese cómo, cuando está lleno de amor, nos lleva directamente al don de la competencia. Como dice el libro, ser competente significa ser capaz de pensar algo lógicamente o lateralmente cuando sea necesario. La clave de la eficiencia es la capacidad de conectar espontáneamente la creatividad y la receptividad, lo que significa que existe un autoajuste. Cuando actúa, este don está escuchando y respondiendo a su entorno simultáneamente. Dentro de tu cuerpo, esta conciencia corresponde al plexo solar, que es la zona biofísica que dictamina cómo estás descentrado en un momento determinado. Estar centrado es moverse y respirar desde el vientre, y durante siglos muchas culturas han comprendido esta verdad. Entonces, este don nos invita a vivir desde un lugar de conexión total, donde cada movimiento, cada decisión surge desde este centro de nuestro ser, ese espacio profundo que muchas culturas identificaron en este plexo solar, que es ese lugar donde habitamos nuestra autenticidad. ¿Y alguna vez paraste a sentir lo que significa estar centrada? Es algo así como una sensación de equilibrio que va mucho más allá de lo físico, ¿sí? Es como un estado donde nuestra mente deja de correr en 1000 direcciones y el corazón encuentra su ritmo. Y el cuerpo, por ende, se mueve con fluidez, como si el universo y vos estuvieran en perfecta sintonía.
Y desde ese lugar no solamente actuamos, sino que respondemos. Escuchamos el momento presente y dejamos que nos guíe, confiando en nuestra capacidad de poder adaptarnos sin perder nuestra esencia. Y esta imagen del plexo solar como centro de esta conciencia no es casual, porque es ahí donde sentimos el miedo, donde sentimos la inseguridad, la duda, pero también ahí es donde podemos transformar esto en confianza y en poder personal. Y estar centrada no significa no sentir, ¿sí? Sino poder habitar nuestras emociones sin que nos desborden. En esto de moverse y respirar desde el vientre, ¿sí? Es desde la calma, desde el anclaje, desde el aquí y ahora, ¿sí? Entonces la competencia en este sentido se convierte en algo mucho más profundo que ser buena en lo que hago, ¿sí? Es una invitación a vivir desde un estado de conexión interna, donde esta creatividad y esta receptividad trabajan juntas, como dos caras de una misma moneda. Y cuando estamos en este estado, nuestra acción no solo es eficiente, sino que es significativa. No solamente estamos resolviendo problemas o creando cosas, sino que aportamos algo más, una calidad de presencia, un amor por lo que hacemos, un impacto que trasciende lo visible. Y acá está la clave. Esta habilidad no surge del esfuerzo frenético, ¿sí? Y de intentar controlar cada detalle, sino que surge de soltar, de confiar, de respirar profundamente y de volver al centro. Porque cuando actuamos desde este lugar de equilibrio, no solamente estamos más enfocadas, sino que estamos más vivas, más abiertas a la magia del momento presente. Y es ahí donde la competencia se transforma en algo más que un don. Se convierte en una manera de vivir, de responder a la vida desde nuestra mejor versión. Y como dice en el libro, no olvidemos que la competencia aporta eficiencia, entusiasmo, gracia y flexibilidad, que son las 4 llaves para el éxito material. ¿Sí? Esto dice el libro. Porque, a ver, la eficiencia nos permite hacer más con menos, simplificando sin sacrificar la calidad de lo que estamos haciendo, ¿sí? El entusiasmo nos conecta con la pasión, que puede convertir cualquier cosa que hagamos en una oportunidad de crear algo con amor. La gracia, por otro lado, nos enseña a movernos con elegancia, incluso en medio de los desafíos. Y la flexibilidad nos da esta capacidad de poder adaptarnos, de fluir con los cambios sin perder nuestro centro. Entonces, cuando vivimos desde estas cualidades, el éxito deja de ser una meta lejana y se convierte en algo más como una especie de consecuencia natural, ¿sí? Es como este reflejo de una vida alineada, donde esto que hago no solamente tiene un propósito, sino que también tiene un impacto positivo en mí y en quienes me rodean. Entonces, quizás el verdadero secreto del éxito material está en poder preguntarnos cómo puedo integrar más entusiasmo, más gracia y flexibilidad en mi día a día. Porque ahí, en esa integración, es donde se encuentra la verdadera prosperidad. Y si tenés esta clave dentro de tu perfil hologenético o simplemente te mueve fibras escuchar sobre esto, probablemente seas una de esas personas que va a trabajar mejor con equipos pequeños. Y en equipos pequeños es hasta máximo 15 personas, por ejemplo. Seas o no la líder del equipo, lo único que va a importar es que se respeten tus cualidades únicas. Y como dice en el libro, estas personas tienen una enorme capacidad de trabajo si realmente aman lo que hacen y aman a aquellos que están relacionados con el trabajo que están realizando. En este sentido, son maestros naturales para los otros, ya que contagian a la gente con su propio sentido de independencia y confianza. Entonces, es en el amor por lo que hacemos y en la conexión genuina con quienes compartimos ese camino cuando empezamos a abrirle la puerta a algo mucho más grande. Cuando nuestras cualidades únicas son respetadas y nuestra energía se alinea con un propósito compartido, ahí no solamente vamos a trabajar mejor, sino que vamos a inspirar también a los demás.
Y ese contagio de confianza y de entusiasmo no es solo un rasgo del don de la competencia, sino que es la antesala de un estado aún mucho más profundo. Porque cuando el amor por nuestro trabajo y por quienes nos rodean se expande y no tiene límites, entramos en el terreno de la bondad, que es el Siddhi de esta clave genética. Y este Siddhi nos invita a ir más allá de la acción eficiente y la inspiración individual, ¿sí? Es como más hacia un estado de gratitud infinita, donde cada acto, cada decisión, se convierte en una expresión de dar incondicionalmente, como un sol que brilla sin esperar nada a cambio. A ver, el sol, ¿sí?, con su luz, que no se agota, es el mejor ejemplo de esta bondad, ¿sí? Es como la bondad en su estado más puro, porque este sol no discrimina, no exige nada a cambio, no selecciona a quién iluminar o calentar. Simplemente da de manera constante e incondicional, sin parar a evaluar quién lo merece y quién no. El mismo sol ilumina una cárcel, una escuela, una plaza. Es una presencia que está ahí para todos, siempre, recordándonos el poder transformador del dar desde la abundancia. Porque el sol no tiene miedo de agotarse, porque su energía se renueva en el mismo acto de brillar. Entonces, desde esta misma manera, cuando vivimos desde la bondad, nos conectamos con una fuente infinita dentro de nosotros, esa que no se agota, porque se nutre justamente de la gratitud, del amor y de la conexión. Es una forma de existencia que no entiende de escasez, porque reconoce que dar y recibir son dos caras de la misma moneda. Y la bondad no busca acumular, sino compartir. Es este recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Y este Siddhi nos invita a convertirnos en alquimistas de nuestra propia vida, transformando nuestras sombras en luz y nuestras dificultades en oro. Y les comparto lo que dice Richard en su contemplación sobre este Siddhi, que dice así: la bondad surge de un sentido vasto de gratitud hacia la chispa de la vida. Cuando nutrimos esa chispa de gratitud dentro de nosotros, se convierte en una llama constante. Si seguimos nutriéndola, se transforma en un fuego. Y al seguir cuidando ese fuego, se convierte en un sol dentro de nosotros. El sol es bondad. El sol se entrega incansablemente, infinitamente. Su gratitud es eterna y constantemente se recarga a través del poder de su propio dar. Esto es bondad. Dar, dar y dar. No hay un ápice de tomar. Ese concepto desaparece cuando llegamos a este Siddhi. Hemos alcanzado la unidad y la unidad se basa en el amor y el dar. Por supuesto, con el dar viene el recibir, pero recibir es diferente de tomar. Recibir alimenta nuestra gratitud. Cuanto más damos, más recibimos, y cuanto más recibimos, más agradecidos nos sentimos. Y esto es la frase que tengo hace un buen tiempo en mi estado de WhatsApp, de verdad. Quienes me conocen saben que sí, que dice que cuanto más doy, más recibo. Y esa frase es más que un recordatorio, es este principio universal que trae Richard en esta contemplación. Y habla de este ciclo infinito, de esta danza entre el dar y el recibir, que lejos de agotarnos, lo que hace es enriquecernos profundamente. Porque cuando damos desde un lugar de gratitud y de plenitud, sin esperar nada a cambio, lo que recibimos no siempre llega en la manera en la que nos estamos imaginando, pero siempre va a regresar multiplicado. ¿Multiplicado en qué? En alegría, en conexión, en sentido. Y la bondad, como nos recuerda Richard, no es solo un acto de generosidad, es un estado del ser. Es encender esa chispa de gratitud dentro de nosotros, de nosotras,
cuidarla como el tesoro que es, hasta que se termine convirtiendo en un fuego constante que ilumina todo lo que hacemos y a quienes nos rodean también. Ese fuego no solamente transforma nuestras sombras, sino que también tiene el poder de encender otras llamas, creando este círculo expansivo de amor y de abundancia. Y acá está la magia. Cuanto más nos damos al mundo, más conectamos con esa energía del sol que no se agota, sino que se renueva mientras brilla. Este CD nos invita a confiar en ese flujo, a que podamos vivir desde esta certeza de que la verdadera riqueza no está en eso que acumulamos, sino en lo que compartimos. Porque al final, el amor, la gratitud y la bondad solamente crecen cuando las dejamos fluir. Bien. Y al final de este camino, después de explorar el compromiso, la competencia, la bondad, el dar y recibir, llegamos a una verdad sencilla pero profundamente transformadora, que la vida misma es un ciclo de intercambio. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, fluye y se transforma cuando lo ponemos al servicio de algo más grande que nosotros. Y en ese flujo no solamente nos encontramos a nosotros mismos, sino que también encontramos el sentido de lo que realmente significa estar vivas. Entonces te pregunto, ¿dónde está hoy tu fuego? ¿Dónde está esa chispa interna que te conecta con tu verdad, con tu propósito? ¿Está encendida? ¿Está olvidada? O tal vez está esperando a ser nutrida. ¿Cuánto estás dando al mundo desde tu plenitud? ¿Y cuánto estás tomando desde un lugar de carencia? Porque de nuevo, no se trata de cuánto acumulamos, sino de cuánto compartimos. No se trata de competir con los demás, sino de ser competentes en nuestra capacidad de amar, de crear, de transformar. Entonces, la invitación queda abierta a encender esa chispa, a cuidarla y dejar que se convierta en un sol que ilumina, que da calor, que inspira. ¿Te animás a dar ese paso? ¿A confiar en tu fuego interno y en el poder transformador del amor y la gratitud? Porque ese es el verdadero viaje, el que nos conecta con quienes realmente somos. Gracias de corazón por acompañarme en este episodio, por abrir tu corazón y tu mente a esta reflexión, por llegar hasta acá. Y nos encontramos la próxima semana para explorar juntos una nueva clave, un nuevo sendero que nos va a invitar a conectar más profundamente con esa esencia única que llevamos adentro. Porque cada paso que damos hacia nuestra verdad es una oportunidad para vivir con más autenticidad, con más amor y con más sentido. Hasta entonces, y seguí cuidando esa chispa que te recuerda quién sos. Si querés obtener más información sobre las claves genéticas o descargar tu propio perfil hologenético, puedes visitar el link que te dejo en la descripción de este episodio. Y antes de despedirme, quiero agradecerte profundamente por acompañarme en este espacio de reflexión y autenticidad. Si este episodio resonó con vos y sentís ganas de apoyar este podcast, podés invitarme un cafecito. Es una forma sencilla de colaborar y ayudarme a seguir creando estos momentos de conexión. Y además, como agradecimiento, vas a recibir una meditación exclusiva basada en el episodio de esta semana, para profundizar aún más en lo que compartimos hoy. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por estar del otro lado y por ser parte de esta comunidad. Nos encontramos la próxima semana.